Sin Fronteras, el evangelio a los pueblos y a las nacionalidades. Gloria al Señor. En esta hermosa noche queremos también escuchar la palabra de Dios, el mensaje de esperanza, el mensaje de aliento, el mensaje de fe, transforma la vida del ser humano y que transforma también toda circunstancia que el hombre o la familia esté viviendo. En esta noche es una bendición tener con nosotros a nuestro pastor Arnulfo Durán, a quien también reiteramos nuestra bienvenida a este programa Sin Fronteras. Gloria al Señor, nuestro pastor Arnulfo. Él es el director de misiones del distrito número 16. Él en esta hora es el expositor de la palabra de Dios. Él continúa. Compañero, que el Señor Jesucristo lo use y lo bendiga grande y poderosamente. Gloria al Señor Jesucristo. Le doy primeramente las gracias a mi Señor por todo lo que nos permite hacer y delante de su presencia que podamos hacer su voluntad. Y qué hermoso, y me da mucho gusto estar en este programa Sin Fronteras, porque en sí el programa no tiene límites para de pronto llegar hacia alguien, a una cultura, o de pronto a alguien o a un pueblo, sino que es el mensaje de Dios, el evangelio de Dios llevado a todo pueblo, linaje, lengua o nación. De antemano, pues reiterando los saludos a nuestros pastores, nuestro pastor coordinador, nuestro pastor Manuel Morocho y todos los que nos sintonizan por estos medios en este programa. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Le ruego a mi pastor Manuelito, después de leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, que él ore de pronto para que Dios obre poderosamente en este mensaje. Dice así Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, perdón. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas, de pronto, cosas corruptibles como oro o plata, o cosas semejantes, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En esta hora, pues, vamos a tratar el tema redimidos por la sangre. Y le ruego a mi pastor que él sea, pues, orando, por favor. Amén. Soberano Dios, eterno Rey de la gloria, te queremos dar gracias en esta oportunidad porque podemos, Señor, a través de estos medios llegar con el mensaje del Evangelio a todos los pueblos y a todas las nacionalidades y a las diferentes etnias que existen en nuestro país y también, por qué no decirlo, al mundo entero. Señor Jesucristo, tu palabra corra, tu palabra se glorifique. Usa, Señor, la vida de nuestro compañero pastor Arnulfo en este momento, Señor, y que esta palabra haya cabida en los corazones, en la vida de quienes nos escuchan, nos observan y nos miran en esta hora, en este programa. Te pido, Padre eterno, Rey Jesucristo, bendición para nuestro hermano y que la palabra de Dios se glorifique en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, amados hermanos y todos los hermanos que nos están sintonizando, amigos y oyentes, en este momento vamos a dar a conocer la palabra del Señor Jesús, que el Señor que nos quiera hablar en esta hora. Y como dice el tema, redimidos por la sangre, vamos a hablar de un tema de que pronto se trata de una compra, se habla de un rescate. Y este rescate lo describe pues el diccionario, es de alguien que de pronto rescata una cosa de una situación grave mediante un pago de un precio. Esto es lo que dice el diccionario. También la redención, hablando en la parte bíblica, hablando bíblicamente, enfatiza la compra de un esclavo de su antiguo amo.
En este caso, el pecado. Y hablamos de que el amo y el que está de pronto en el pecado, el amo no es otra cosa sino el diablo, rescatado del diablo. ¿Para qué? Para quedar libre, para ser libre, para servir a un nuevo amo. Este caso sería Dios. En el caso bíblico se llama Dios el nuevo amo. Por la muerte de nuestro Señor Jesús en el Calvario. Que de pronto hubo un acontecimiento. Dios hizo un trabajo para salvarlo al hombre. Por la sangre derramada, que es el precio del rescate para la redención de la humanidad. Y hablando de este rescate que habla el apóstol Pedro aproximadamente, habla en el año 58, escribe estas palabras. Y cuando miramos este acontecimiento, amados hermanos, habla de que no existe de pronto una cultura que de pronto tenga algún sistema político para de pronto la gente poder llevar a alguna situación, diríamos, de mejora más que la salvación. Porque la cultura que vino del cielo es la que nosotros tenemos que recibir en todo lugar de la tierra, porque en este mundo podremos que pronto traigamos unos nuevos sistemas políticos a los pueblos de convivencias, unos modernos, diríamos así, estatus sociales de vida adecuados por la gente, o de pronto costumbres que se heredan por nuestros ancestros y así continuamente siendo de alguien. Pero en el caso de la salvación, es la cultura del cielo. Y porque se habla de la cultura del cielo, no es una limitación solamente para un grupo que nos gusta, no, sino es que es para todo el mundo, es para todo pueblo, es para toda lengua. Porque el mensaje que de pronto más importante es que nosotros aparezcamos en el futuro. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y 10, que daba lectura el hermano director, hermano Fernando, en el programa, decía que de toda lengua, pueblo y nación daremos gloria y diremos santo, santo al que reina por los siglos de los siglos. Entonces se cumplirá la palabra. Hoy el Señor está rescatando de todo pueblo, lengua y nación. De pronto, para que usted entienda mejor el rescate, no es con cosas corruptibles o cosas semejantes a lo terrenal, o decirle, vea, nosotros le venimos a predicar un evangelio de progresismo o de prosperidad, o de pronto solamente que usted va a pasar bien aquí en la tierra. No, el mensaje de salvación tiene un fondo, el mensaje del evangelio tiene un fondo que es para salvación de todo el que crea en este tiempo. Para eso fue necesario Para eso fue necesario que hubiese un propósito de Dios restaurador. Y ese propósito es la redención, la compra realizada por la muerte en la cruz del Calvario, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Para eso el Señor nos dice que hoy las costumbres no van, tampoco son las tradiciones de pronto comunales, y de pronto las supersticiones de mis abuelos que crean esto para que usted solamente mejore. Puede ser que de pronto el maligno se inventa muchas cosas para tener a la gente entretenida. Hablamos de salvación, que nosotros pensar que va a haber resurrección de entre los, va a haber juicio, y en el cual en ese juicio no va a ser determinado por otro, sino por nuestro Señor Jesucristo, quien será determinado el juicio, donde habrá salvación y condenación. Para esto, hermanos, el evangelio no es superstición, no es una historieta, no es un cuento. Tal vez no son imágenes de plata, oro, ni un ser humano, tampoco es lo que venimos a hablar en este momento, ni tampoco venimos a hablar de ningún santo, ni de ninguna santa, ni nada por el estilo, con todo respeto a los que crean en eso, pero realmente nosotros venimos a hablar que la salvación es por la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre es la que compró al mundo entero que está en pecado para que haya, para perder a nuestro Dios, para poder ser ministrado por nuestro Dios y servir a nuestro Dios con nuestro corazón y todo nuestro amor. Para esto miramos los antecedentes de esto, para que usted pueda un poco el rescate.
en Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7, la Biblia dice que sacó al pueblo y lo sacó bajo redención. ¿Cómo es bajo redención? De pronto nosotros miramos, hermanos, que Dios hizo un pacto con Abraham y a su descendencia, pero Dios no descuidando a aquella descendencia que estaba esclavizada en Israel, y de pronto no teniendo opción de nada, sino solamente trabajando para los amos, los egipcios, bajo el látigo, sin ningún tipo de recompensa, maltratado, humillado, también dado muerte a la forma de ellos, al que les parecía, de pronto los niños, de pronto maltrato, de muerte a las mujeres ultrajadas, violadas. Pero Dios, de ese mundo de esclavitud, el Señor se propuso en redimirlo al pueblo de Israel. La Biblia dice que redimió al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para causarle liberación, para causarle liberación de la esclavitud. Pero esta liberación lo podemos mirar en Éxodo capítulo 12, verso 12, cuando de pronto miramos allí un acontecimiento de las muertes de los primogénitos. Y cuando se llevó este evento de las muertes de los primogénitos, todo israelita y todo trajo una gran noticia, que había que matar un corderito y poner la sangre del cordero en la puerta de cada casa. Pero allí en la puerta de cada casa iba a estar la sangre de pronto del corderito, para que no muriese el primogénito de cada casa. Pero ¿quién obedeció esta palabra? De pronto esta palabra sabían hasta muchos egipcios, pero para ellos no valía esa palabra. Entonces los obedientes a la palabra fueron los israelitas, y Dios libró al pueblo de una gran mortandad, y se vio una cantidad de muertos de parte de los egipcios, y que no había sangre en la puerta. Y de esa misma manera Dios quiere, es una simbología que Dios trae al Nuevo Testamento. Cuando se ofrece el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, Él se manifiesta en carne para poder, hermanos, redimir a todo linaje, pueblo y nación. Y cuando miramos ahí que no solamente la salvación, Dios le dice a Isaías capítulo 6, Él dice, no solamente mi gloria va a ser en Israel, porque tal vez Israel había pasado por un proceso, pero no obedecía la palabra de Dios, porque bajo la ley no pudo obedecerla y no podía, tampoco tenía la intención de hacerlo. Pero cuando ahí refleja, dice, toda la tierra será llena de mi gloria. Toda la tierra será llena de mi gloria, dice el Señor a Isaías. Entonces le da una profecía mesiánica, para que a través de ese sacrificio de la cruz del Calvario nosotros tengamos la razón más especial, para que tengamos nosotros el acontecimiento de la cruz del Calvario, tengamos nosotros en nuestras vidas, para que seamos llenadas de la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas, no importando si somos israelitas o no somos israelitas. Por lo tanto, amados hermanos, toda etnia, todos hermanos de las etnias, para todos es el evangelio de la salvación, de la sangre del Señor Jesucristo. Hoy Dios está haciendo algo especial con cada uno de nosotros. Y por lo tanto, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, Dios le propuso al pueblo redimirlo, y entonces sacó al pueblo y libró de la maldad a todos los israelitas. Y cuando nosotros miramos ese libramiento de la mortandad, es porque la sangre estuvo en la puerta de cada casa, de cada hogar. Por lo tanto, nosotros, la sangre de Jesucristo puede en cada hogar, en la puerta de tu corazón, en la puerta de mi corazón, no importa que fuéramos, porque el Señor de una sangre nos hizo a todos los seres humanos, sin extensión y sin descripción de alguno, o de pronto hacer excepción de algo otro, sino que el Señor Jesucristo, Él poner su sangre en uno en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser salvados, hermanos amados, de la muerte y del gran juicio eterno, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos explica el Señor? Que hoy la sangre no podemos tener en un vaso allí para de pronto regarle a cada uno la sangre, para usted librarle, para santificarle, para purificarle, para de pronto librarle de la muerte, sino hoy tenemos su nombre,
que es sobre todo nombre, que cuando usted nombra el nombre de Jesús, usted se pone en el sacrificio de la sangre allí en la cruz del Calvario, para poder de pronto, hermanos, no pisotear la sangre de Cristo, sino ser guardado por la sangre de Cristo, ser limpiado por la sangre, y que hoy se pueda glorificar Dios en nuestras vidas, para que nosotros estemos predestinados para la salvación eterna que Dios nos ha traído a cada uno de nosotros. Para eso, hermanos, el Señor nos habla de la redención y nos dice que si somos redimidos de algo, como dice el diccionario, somos redimidos de algo, debemos de saber que nosotros tenemos que ser redimidos del pecado. En otras palabras, ser librados del pecado. Para eso el Señor nos dice lo siguiente, que Él siendo Dios es el Padre de todas las cosas, porque Él creó todas las cosas y todas las cosas están sujetas a Él. Como Padre, Él lo es espíritu y sostiene todas las cosas. Pero sin embargo, Él se manifestó en carne, porque siendo espíritu no podía salvarlo al hombre, porque el hombre es pecador y no tenía cómo tener buena comunión con el hombre, porque la condición del hombre no podía acercarse a Dios. Sin embargo, Él se manifestó en carne. ¿Para qué se manifestó en carne? Y la palabra de Dios a esa manifestación le llamó hijo. ¿Para qué? Para poder morir en la cruz del Calvario. Entonces nosotros podemos describir confiadamente que aquella manifestación no era solo carne, tampoco era solo espíritu, sino la palabra dice que era divino y también en su carne. La divinidad estaba en su carne para justificarlo. Primera de Timoteo 3:6. Dios se manifestó en carne por la piedad, por tener misericordia, por tener el plan salvador para el hombre, para que a través de ese sacrificio pueda ser santificado, para que usted y yo en su sangre podamos, hermano, no estarse Dios, sino que hoy su espíritu pueda ejercer no el rechazo para usted y para mí, amado hermano que me estás escuchando, no para sufrir el rechazo de la presencia y el Espíritu de Dios, sino para recibir más bien el acercamiento y la regeneración y la santidad, la separación del pecado. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que la esclavitud del pecado tiene que salir cuando nosotros recibimos ese nombre que es sobre todo. Cuando nosotros recibimos ese nombre, esa autoridad del cielo, es el Emmanuel, Dios con nosotros, es hacer memoria de que su sangre no la vamos a pisotear a cada momento, sino que la va a poner en alto y vamos a recibir ese nombre que es sobre todo nombre, que es hacer memoria de su sangre preciosa derramada en la cruz. Y no vamos a estar diciendo la cultura va por encima de la sangre de Cristo, sino que la sangre preciosa del Maestro tenga una total soberanía sobre toda cultura, pensamiento o idea de alguna persona o costumbre que de pronto heredamos de nuestros padres. Por lo tanto, hermanos, la mejor cultura, el mensaje es a través de este mensaje salvador, nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Usted si quisiera que esa sangre preciosa estuviera en el corazón, en la corazón, para que contrarreste todo el pecado, para que contrarreste todo pensamiento contrario. Usted cuando sale a la calle, hermanos, de pronto la gente anda de cualquier manera y de pronto cualquier manera y la cultura es de cualquier manera, pero cuando usted es cristiano, dice, oiga, es que no vale que usted sea solamente de Jesús solo, porque de pronto no es completo, no tiene al Padre. Pero déjeme decirle que toda la plenitud de la deidad está en Jesucristo. Colosenses 2:8, y la palabra de Dios dice que esa obra salvadora hoy es la mejor cultura en todo pueblo, lengua y nación, porque al cielo iremos, hermanos, sea de cualquier raza o cultura, porque si no, hermanos, solamente de ser ideas nuestras, mejor es que sea la idea del que hizo los cielos y la tierra y nuestra vida
que nuestra vida estará guardada por su mano. Los egipcios se confiaron, hermanos. Los egipcios se confiaron. Ellos dijeron, no es solamente ese asunto de Moisés. Verás que no pasa nada. Pero cuando se murieron todos, ellos reconocieron que el Dios de Israel es el único Dios sobre la tierra. Y no hay nada que sea más poderoso que nuestro Dios. Por lo tanto, amados hermanos, hoy Dios tiene un programa rescatador del pecado y no es otro, amados hermanos, de todo pensamiento y toda cultura. No hay otro mensaje más superior a ese, que usted anuncia a Jesucristo como el único rescatador, como la única sangre que puede ir en nuestra familia, la única sangre que podemos nosotros ponerla en la entrada de nuestra casa, en nuestro corazón. Allí nosotros no podemos darle cabida a otra cosa superior a esa, sino que la sangre de Cristo permanezca en nosotros. Cuando permanezca, nosotros sabremos que hemos sido redimidos para algo, para un nuevo amo, nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de este cuerpo, la iglesia. No es de pronto el chamán de allá, el jefe de la comunidad, no es el chamán, no es de pronto ahí, hermanos, el director de la comunidad, no es tampoco allí nada de eso. Es nuestro Señor Jesucristo la cabeza de nuestro hogar y de nuestra familia. Él es la cabeza y Él tiene toda la autoridad y todo el cuerpo gira a través de su cabeza y las decisiones de nuestro Señor. La gloria sea para Él. Él es incomparable. Él es incomparable. Colosenses capítulo 13 y verso 14. La Biblia dice que de pronto haber salido al desierto y estar ellos rumbo a la tierra prometida y habiéndole visto a Dios toda su gloria y habiendo sido librado, amados hermanos, nosotros habiendo recibido el espíritu de adopción, hermanos, vivamos y tengamos, hermano, en alto, guardemos, hermanos, lo que Dios nos ha dado para que nadie, hermano, no ocupe nuestra corona. Por lo tanto, el Señor dice lo siguiente en Colosenses 1, 13 y 14, que de pronto somos librados de las tinieblas y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos redención para un estado de pertenencia, para ser perdonados los pecados, para que el Señor sea nuestro dueño y para que seamos limpiados. Y para nosotros, hermanos, sacarnos figura de Egipto, hermanos, sacarnos totalmente del pecado. Pero cuando nosotros miramos, Israel salió de Egipto y dijeron, ya somos librados y ya no hay ningún egipcio por aquí y vamos a hacer lo que nosotros queramos. No es así, mis amados hermanos, sino que tenemos que nosotros ser direccionados por el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Y Dios iba guiando al pueblo. Gálatas 3:19 dice lo siguiente, la palabra de Dios nos muestra y dice que el pueblo transgredió la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios era seguir a la medida, pero no había tanta dureza allí. Pero cuando la palabra de Dios dice que vino la causa de la dureza del corazón de ellos. Y cuando miramos, hermanos, que de pronto esa ley vino y fue una ley en todo el pueblo que había que cumplirla. Pero entonces, hermanos amados, hoy de pronto miramos que a través de esa ley nadie fue justificado. Nadie fue justificado. Entonces esa ley, ¿qué fue lo que hizo esa ley? ¿Qué fue lo que hizo esa ley? Esa ley de pronto, hermanos, hasta el día de hoy nos lleva al Calvario. Por eso, por lo tanto, amados hermanos, Dios no quiere que usted tal vez, hermano, que esté escuchando, sea de pronto, hermanos, un cristiano a medias, sino que, hermanos, seamos cristianos avivados en el Espíritu de Dios cada momento de nuestra vida. Por lo que, hermanos, esa ley no nos trae, hermano, un conformismo, sino que nos lleva al Calvario para en el Calvario, salgamos en santidad, vivamos en santidad, estemos en la iglesia en santidad, esté en el trabajo, usted viva en santidad, usted esté allá en la cultura, no le haga cambiar ninguna cultura a usted, sino que la santidad del cielo sea la que usted realmente le gobierne. Y cuando le gobierne, hermanos, esa ley de pronto lo que hizo fue declararnos el mal y declararnos culpables. Pero en base a eso, mis amados hermanos, esa ley nos lleva al Calvario.
Calvario nos lleva la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, personalmente les digo, hermanos amados, que nosotros muchas veces, hermanos, intentamos de pronto arreglar los problemas en el Señor. Yo personalmente era una persona que buscaba a Dios de vez en cuando y cada vez que tenía una necesidad. Pero hermanos, nunca le era fiel a Dios porque siempre lo condicionaba a Dios y nunca podía mirar la gloria de Dios por ninguna parte. Pero hermanos, que le dije al Señor, yo quisiera permanecer en el Calvario. Yo quisiera permanecer limpiado y santificado con esa sangre. Quisiera permanecer limpio por esa sangre. A mí lo que me hace falta es limpieza. A mí lo que más me hace falta es limpieza. Yo quiero pasar todo el tiempo limpiado por esa sangre. Y estamos seguros, hermanos, que no solamente a mí me pasó eso. De pronto, hermano, Dios me puso un cambio radical, me puso una paz en el corazón, que pese a que habían problemas, hermanos, podíamos sentir esa paz en el alma, podíamos sentir esa paz en el corazón. Y podemos decirle, amados hermanos, no solamente busquemos a Dios por una necesidad, sino que busquemos permanecer en el Calvario, permanecer en santidad, porque algo grande te espera a ti y a mí. Un día estaremos allí, de toda tribu, de toda lengua y nación, y lo único que ese pueblo va a hacer, no va a bendecir de pronto al chamán o al director de la cultura, sino van a decir: santo, 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 el que fue inmolado en la cruz del Calvario, porque de su sangre Él nos ha rescatado de toda tribu, lengua y nación, para servirle a Él por los siglos de los siglos. Si usted está viendo en algún lugar este mensaje, créemelo, mi amado hermano, este mensaje también es para ti. También es para que Dios también pueda hacer algo contigo. No te quedes ahí nomás en la casa como un observador, porque de pronto si Dios te sacara la ley en este momento, te declararía culpable. Pero hermanos, en vez de que nosotros seamos declarados culpables, porque realmente lo somos, tenemos que permanecer allí en el Calvario para poder permanecer siendo fieles al Señor Jesucristo. Porque el Señor dice en Hebreos 9:27, dice que el sacrificio del Calvario quita el pecado. Pero si nos salimos de allí, nos podemos estar perdiendo. Pero si permanecemos en la palabra que hoy el Señor nos ha dicho, ese evangelio de salvación no es otra cosa sino la sabiduría y el poder para salvar a nuestra vida, hermanos. Y hoy el Señor ha provisto el derramamiento de su última gota de sangre, y de pronto hasta el momento que Él iba a ser muerto, nadie lo creía tal vez, pero hermanos, el momento que él de pronto, hermanos, iba a expirar, hubo un soldado que le cruzó la lanza por el costado y derramó esa sangre, toda esa sangre, y como era abundancia de sangre, hermanos, caía en la tierra. El sol se oscureció, la tierra se oscureció, tembló, y los muertos salieron vivos de las tumbas, porque toda la naturaleza, su creación, reconocía a su amo. Y hoy te puedo decir algo, amado hermano, que por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, el Señor hoy también te quiere librar. Si la naturaleza lo reconoció a su amo, ¿cómo no reconocerlo nosotros, que somos criaturas y hechura de su mano también? Hermanos amados, y Dios allí, hermanos, hizo un gran trabajo, no para que de pronto te quedes allí, porque si dijéramos que Él está en la tumba, pues Él no resucitó entre los muertos. Pero si Él no está en la tumba, Él resucitó entre los muertos. Y dice Primera de Corintios que también todos 500 hermanos a la vez fueron testigos de su resurrección. Y si Él resucitó entre los muertos, nosotros también en Él un día resucitaremos a la voz de su mandato. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No importa quién haya sido aquí en la tierra, si de pronto estuvo en la montaña o tal vez de cualquier manera, tal vez allí de pronto glorificaba a Dios, y tal vez aquí, mis hermanos, podíamos de pronto la gente hacer acepción de personas, pero el Señor Jesucristo también hace invitación a toda cultura. Por eso, hermanos, yo aquí en el Oriente
Cada vez me pongo la mano en el pecho y digo, no, son el 80%, hermanos étnicos. ¿Cómo no doy a tener misericordia de ellos? Dios está llamando a hermanos étnicos lavados con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En este momento vamos a concluir con esto. Y yo creo que Dios quiere hacer algo. Si tú quieres estar hermanos, en ese versículo que dice, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación estaban adorándole a él, hermanos, hoy puede ser el momento de un llamado especial. Y hermano, y si no, pues tranquilamente podemos conformarnos a nuestro entorno y podemos darnos cuenta, hermanos, que en los postreros capítulos del capítulo 6, miramos, hermanos, toda la procedencia, hermano, toda la providencia de lo que va a ser la gran tribulación. Nada bueno le espera al que quiere solamente pasar bien aquí, mis hermanos. Si hay algo ahí, Dios le concede un trabajo, le concede alguna cosa buena, gracias a Dios. Pero sobre todas las cosas, que la sangre de Cristo te cubra. Y para este momento, hermano, yo no sé si en este momento usted le quiere pedir salud a Dios. O le quiere de pronto pedir solamente que le dé un buen trabajo, o que arregle tal vez un problema, o que tal vez en este nuevo año le dé para un carro, o que le dé para comprar casas o fincas. Y en este momento yo quisiera de pronto orar por alguien que le quiera decir al Señor, yo quisiera que tu sangre me cubra hasta el día que tú vengas. Yo quisiera que su presencia me cubra, nunca me falte. Porque eso es lo que yo necesito para irme con usted un día. Yo no necesito tal vez muchas cosas, Señor, sino yo necesito tu presencia. Y en este momento vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre, y vamos a orar por alguien que sienta en el alma que no importa dónde vivas tal vez, pero que el poder de Dios también ha llegado a tu vida allí. Cúbrete con la sangre de Cristo. Padre celestial, Señor nuestro, Señor Jesús, en este momento, en alguna parte del Aleluya, mundo ha de haber aleluya. alguien, Señor Jesucristo, que necesita este evangelio de la salvación. Gracias, Señor Amén, Jesús. amén, Gracias, Señor. Aleluya, amén. gloria al Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos ha redimido de todo